Después de lo que le ocurrió a mi amiga, jamás en mi vida volveré a compartir una foto, un video o cualquier cosa en las redes sociales, y mucho menos en los rincones oscuros de la internet. Lo que sucedió es tan real como aterrador. Cada vez que lo pienso, siento un escalofrío en la piel, algo que nunca había experimentado antes. No entiendo cómo algo tan espantoso pudo ocurrir, pero lo cierto es que sucedió. Y lo peor de todo es que podría haberme pasado a mí también. Mi amiga, Clara, y yo siempre fuimos bastante abiertas con nuestra vida en línea. Desde que éramos jóvenes, compartíamos fotos, historias y detalles personales con lo que a veces parecía una audiencia infinita. Estábamos en esa época en la que las redes sociales dictaban nuestras vidas, donde todo se mostraba y a veces hasta se vendía. Clara, en particular, encontró una manera poco convencional pero sorprendentemente rentable de ganar dinero. Vendía fotos de sus pies. Al principio lo tomábamos a broma, como una especie de chiste entre nosotras. ¿Quién pagaría por eso? Nos decíamos entre risas, sin poder creer que alguien estaría dispuesto a pagar por algo tan simple como una foto de los pies. Pero la realidad nos sorprendió. Había un mercado masivo para este tipo de contenido, y Clara lo estaba explotando sin esfuerzo alguno. Se creó perfiles en varias plataformas y comenzó a subir fotos de sus pies desde diferentes ángulos, con diferentes fondos. A veces con zapatos, otras veces descalza. Los compradores, por supuesto, eran anónimos y pagaban cantidades que nos parecían ridículamente altas por algo que para nosotras era, en el mejor de los casos, absurdamente común. Clara empezó a ganar dinero, y no poca cantidad. Era suficiente como para que considerara la posibilidad de convertir esto en su fuente de ingresos principal. Con el tiempo, la idea de ganar dinero de esa forma empezó a parecerme menos absurda. Clara siempre me animaba a intentarlo. «Deberías hacerlo, es dinero fácil», me decía. «Solo son fotos, no tienes que mostrar tu cara ni nada de eso». Lo consideré seriamente, especialmente porque el dinero siempre viene bien. A veces sentía que estaba dejando pasar una oportunidad de oro. Pero algo en mi interior seguía sintiéndome incómoda con la idea, aunque fueran solo fotos de mis pies. Un día, Clara me llamó muy emocionada. Había encontrado un nuevo sitio donde podía vender sus fotos, la llamada Web Oscura. Me explicó que en esos rincones apartados de Internet había foros y comunidades que pagaban aún más por contenido exclusivo y privado. Al principio, la idea de que Clara se adentrara en ese mundo me pareció absurda y peligrosa. Todo lo que había escuchado sobre la Deep Web estaba relacionado con cosas ilegales y perturbadoras. Pero ella me aseguró que lo tenía todo bajo control, que sabía lo que estaba haciendo, que solo era otra forma más de ganar dinero. Decidida a aprovechar esta nueva oportunidad, Clara publicó un anuncio en uno de esos foros oscuros, ofreciendo sus fotos a un precio mucho mayor que en las plataformas convencionales. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre, un comprador habitual, la contactara, mostrando mucho interés en su oferta. Al principio todo parecía normal, dentro de lo que cabe. El hombre compraba fotos regularmente, pagaba bien y no hacía solicitudes demasiado extrañas. Solo pedía más imágenes desde diferentes ángulos, con diferentes fondos y situaciones. Clara estaba encantada con su nuevo cliente, se sentía casi orgullosa de haber encontrado una fuente de ingresos tan lucrativa. Pero lo que comenzó como una transacción aparentemente inocente, pronto empezó a volverse inquietante. El hombre comenzó a hacer peticiones más específicas y pronto sus demandas se volvieron más perturbadoras. Primero, le pidió que se pintara las uñas de un color específico. Clara no lo vio como algo raro, teniendo en cuenta el tipo de cliente que tenía. Luego le pidió que usara unos zapatos que él mismo le enviaría por correo y que se asegurara de capturar los detalles de los zapatos y cómo se veían en sus pies. Eran peticiones algo extrañas, pero no peligrosas, así que Clara accedió. Pero entonces, las cosas tomaron un giro más oscuro. El hombre comenzó a pedirle que se untara los pies con diferentes sustancias. Primero crema o barro, cosas inofensivas, pero pronto las peticiones se volvieron más repulsivas. Le pedía que se untara cosas asquerosas, lo que la hizo sentir incómoda. Cuando me contó lo que estaba sucediendo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le dije que debía parar inmediatamente, que eso ya no era normal. Estaba cruzando una línea peligrosa, pero Clara solo se rió nerviosamente. «Es dinero fácil», me decía.
Solo un poco de suciedad, nada que no pueda lavar después. Pero lo que vino después me convenció de que todo esto era una mala idea desde el principio. El hombre empezó a pedirle que se hiciera cortes en los pies, que se lastimara de alguna forma. A cambio, le ofrecía grandes sumas de dinero. Le enviaba instrucciones detalladas sobre cómo y dónde debía hacerse los cortes, prometiéndole una recompensa aún mayor si seguía sus órdenes al pie de la letra. Clara finalmente se negó. Aunque le gustaba el dinero, había un límite que no estaba dispuesta a cruzar. Pero el hombre no se dio por vencido. Siguió insistiendo, aumentando la oferta cada vez que ella lo rechazaba. La situación se volvió tan incómoda que Clara decidió ignorarlo, dejar de responder y esperar que él se cansara y buscara a otra persona. Durante unos días parecía que su plan había funcionado. El hombre dejó de enviarle mensajes y Clara comenzó a relajarse, pensando que finalmente se había librado de él. Pero esa calma no duró mucho. Una noche, mientras estábamos charlando por teléfono, Clara me dijo que escuchaba ruidos extraños afuera de su casa. Vivía sola en una casa aislada y aunque al principio pensamos que era solo el viento o algún animal, los ruidos se intensificaron. Clara se levantó para mirar por la ventana, pero no vio nada. «Creo que me estoy volviendo paranoica», me dijo, intentando reírse para restarle importancia a lo que estaba ocurriendo. Yo traté de tranquilizarla, diciéndole que probablemente no era nada. Pero algo en mi interior no me dejaba en paz. Clara sobrevivió, pero a un precio terrible. Le faltan ambos pies y las cicatrices, tanto físicas como emocionales, la acompañarán por siempre. El hombre que le hizo esto sigue libre, sin pagar por sus actos. La policía no ha logrado encontrarlo y él continúa fuera de alcance, como si nunca hubiera existido. Después de todo lo vivido, la idea de vender algo mío en línea, incluso compartir una simple foto, me resulta impensable. Lo que le pasó a Clara me abrió los ojos a lo vulnerable que somos en ese mundo digital. Nadie está a salvo, incluso cuando crees estar protegido detrás de una pantalla. Lo que ocurrió no es solo una advertencia, es una súplica para que nadie más pase por lo mismo. Nada en Internet vale el riesgo de perder tu seguridad, tu vida. Después de todo esto, nunca más compartiré nada en redes sociales ni en la Deep Web. La vida es demasiado valiosa para ponerla en peligro por algo tan efímero. Años atrás, cuando me gradué como cirujano en la década de los 80, nunca imaginé que las tecnologías digitales jugarían un papel tan crucial en mi vida profesional. Siempre trabajé con papeles, bolígrafos y archivos físicos. Mi hospital privado, donde laboraba, estaba lleno de personal administrativo que usaba computadoras, pero yo nunca sentí la necesidad de adentrarme en ese mundo. Ni siquiera tenía un perfil en las redes sociales. Mis hijos, Enzo y Sofía, eran los verdaderos expertos en la tecnología. En cuanto a mi esposa, Valeria, lograba manejar el Internet lo suficiente para pagar nuestras facturas en línea. Pero para mí, todo esto parecía un enigma. Mi conocimiento limitado de computadoras y la web nunca había sido un impedimento para mi carrera. Pero algo comenzó a cambiar. Fue Sofía, mi hija de 12 años, quien un día me sugirió que debía aprender a usar la computadora correctamente. Al principio me reí de la idea, pero después acepté. Después de todo, la medicina estaba cambiando, y podía sentir que debía adaptarme a los nuevos tiempos. Así que durante un par de semanas mi hija me enseñó lo básico. Al principio la informática me resultaba tan fascinante como abrumadora, pero poco a poco empecé a manejar las funciones esenciales con cierta soltura. El siguiente paso, sin embargo, fue la parte más desafiante: el Internet. A mis 45 años jamás había abierto una cuenta en redes sociales, y era completamente ajeno a ese mundo. Pero mi hija me insistió: «Papá, si abres una cuenta en redes te vas a hacer más popular. Conseguirás más pacientes», me dijo. Y como siempre, mi ambición de expandir mi consultorio me cegó. Seguí sus consejos y, en poco tiempo, ya tenía cuenta en Instagram, Facebook, LinkedIn y Google. Al principio me divertía reconectar con viejos amigos y familiares, pero pronto me aburrí. Comencé a usar las plataformas solo para el trabajo y promociones de mi hospital. Un día, mientras usaba la laptop de Enzo, que estaba en la escuela, algo extraño ocurrió. Recibí una notificación en el navegador. «¿Quieres conseguir más pacientes, Dr. García?». No estaba al tanto de las trampas que se ocultan en Internet, ni de cómo las personas pueden ser engañadas.
Pero en ese momento la idea de obtener más pacientes era tan tentadora que, sin pensarlo mucho, hice clic en el enlace. El navegador me alertó de que el sitio no era seguro y que probablemente estaba a punto de ingresar en la Deep Web. No entendía lo que eso significaba, pero las palabras más pacientes seguían rondando en mi mente. Decidí ignorar la advertencia. La página que apareció ante mis ojos tenía un diseño elegante, profesional, y me solicitaba llenar un formulario con todos mis datos. Poco después recibí un correo electrónico. Era una invitación a una fiesta exclusiva que prometía ayudarme a hacer valiosos contactos en el ámbito profesional. Pero había una condición peculiar. No podía asistir acompañado, lo cual en cierto modo me pareció conveniente. A Valeria, mi esposa, no le gustaban ese tipo de eventos. Además, las conferencias médicas siempre la aburrían, así que no me importaba asistir solo. Decidí aceptar la invitación. Una semana después llegó el día del evento. Me puse mi mejor traje, metí varias tarjetas de presentación en el bolsillo y me dirigí al lugar. Estaba emocionado por lo que este nuevo entorno digital podría traerme, incluso si algo en mi interior me decía que había algo raro en todo esto. El lugar de la fiesta era lujoso, lleno de personas elegantes y comida exquisita. Durante un rato todo parecía normal. El ambiente estaba lleno de conversaciones sobre negocios y oportunidades. Entonces todo cambió. De repente la música se apagó y un silencio pesado invadió la sala. Los asistentes se apartaron de la pista de baile, creando un vacío incómodo. Un grupo de personas vestidas con túnicas negras y sombreros cónicos apareció, caminando en fila. Cada uno llevaba una máscara extraña, de aspecto demoníaco, más aterradora que la anterior. Me sentí incómodo, pero intenté mantenerme sereno. Lo peor vino cuando en el centro de la pista vi algo que no olvidaría jamás. Un bebé, pequeño, apenas unos meses de vida, acostado en el suelo, bajo las luces brillantes de los reflectores. El niño lloraba, claramente desorientado por la intensidad de la luz. Pero lo más extraño de todo era que nadie se acercaba a ayudar. Ni un solo padre en la multitud. Era como si todos estuvieran esperando algo. Una de las figuras enmascaradas se acercó al bebé. Habló en voz baja y luego los demás comenzaron a trazar extraños símbolos alrededor de él con polvos de colores. El llanto del niño llenaba el espacio, mientras que los enmascarados comenzaban a entonar una especie de cántico en una lengua que no pude identificar, algo parecido al latín. La escena era surrealista, un ritual macabro que me paralizaba de horror. Luego, el líder del grupo, uno de los hombres enmascarados, sacó un cuchillo y, con precisión, cortó la frente y el brazo del bebé. El dolor de ese niño, aunque no fue fatal, era palpable. Como cirujano, mi instinto fue intervenir. Quería correr hacia él y detener aquello, pero algo me retenía. Algo me obligaba a quedarme allí, observando. Cuando finalmente el ritual terminó, los hombres enmascarados se dirigieron hacia los asistentes. Uno de ellos, un hombre alto y de mirada penetrante, se acercó a mí. Se presentó como Iván, pero lo que dijo a continuación fue aún más perturbador. El hombre enmascarado, Iván, me miró fijamente, como si estuviera leyendo cada uno de mis pensamientos. Su voz era grave, controlada, y lo que dijo a continuación me heló la sangre. Doctor García, comenzó. He estado observando su trayectoria, y parece que ha hecho un excelente trabajo hasta ahora, pero hay algo que aún puede mejorar, algo que todos nosotros podemos ayudarle a lograr. Su hospital, sus pacientes, podemos hacer que todo eso crezca. Más pacientes, más dinero, más prestigio. Pero, a cambio, necesitaremos algo de usted. Mi mente comenzó a procesar sus palabras, pero no entendía del todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté con una mezcla de temor y curiosidad. Iván no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto hacia un lado, y uno de los otros enmascarados se acercó a mí con una pequeña caja de madera. Con calma la abrió frente a mis ojos. Dentro había un contrato, cuidadosamente escrito, y una pluma en la que brillaba una luz extraña. Lo único que necesitamos, doctor García, es su promesa, continuó Iván. Necesitamos el alma de uno de sus hijos. No lo tomaremos físicamente, no se preocupe, pero necesitamos que nos dé su palabra de que nos entregará su alma. Las palabras parecían absurdas, como un juego de palabras macabro, pero lo que realmente me perturbó fue la forma en que Iván las dijo.
con tal serenidad, como si lo que pedía fuera una transacción completamente normal. El horror se apoderó de mí, y por un momento pensé en irme, en negarme rotundamente. Pero una extraña sensación de urgencia me invadió. Mi mente, que había estado buscando soluciones a mis problemas económicos y profesionales, comenzó a racionalizar lo irracional. Más pacientes significaban más dinero y con ello podría darle a mi familia una vida mejor. La tentación era enorme. No sé, esto es imposible, murmuré, intentando convencerme de que era un error. Pero Iván, con una calma inquietante, repitió: «No, doctor, es simplemente un trato, no tenemos tiempo para dudas. Piense en su futuro, en su éxito». Fue entonces cuando miré hacia la pista de baile donde el bebé había estado. En ese momento el llanto de ese niño resonó en mi mente. La angustia y el sufrimiento que había presenciado parecían estar conectados con lo que Iván me ofrecía. Sin saber cómo, mi boca formuló la respuesta: «Está bien, mi hija, Sofía, la entregaré». Iván sonrió, una sonrisa fría y calculada. «Excelente decisión, doctor. Puede estar seguro de que su hospital jamás volverá a ser el mismo». En ese instante, los enmascarados se despidieron, y en cuestión de minutos todo el grupo se desvaneció como sombras. La fiesta continuó, como si nada hubiera ocurrido, pero yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Esa noche, al regresar a casa, la pesadilla continuó. Mi esposa Valeria me esperó en la habitación de Sofía. Había algo extraño en la niña. Aunque estaba dormida, su rostro mostraba una expresión de terror. Había tenido una pesadilla, una de las muchas que había empezado a sufrir en las últimas semanas. Y sus gritos, a menudo, me despertaban a mí también. Lo peor vino una noche, cuando Sofía despertó, entre sollozos. Pero esta vez, algo era diferente. Al mirarla, vi marcas profundas en su espalda, como si algo o alguien la hubiera arañado brutalmente. Mis manos temblaron mientras la tocaba, y algo en mi interior me decía que todo lo que había sucedido en esa fiesta, todo lo que había pactado, tenía algo que ver con lo que le estaba pasando a mi hija. Fue entonces cuando, por fin, le conté a Valeria la verdad. La confesión me quemaba por dentro. Mi esposa, horrorizada, contactó a un sacerdote, el padre Héctor. Cuando éste llegó y vio a Sofía, no tardó en confirmar lo que ya temía. Alguien había utilizado magia negra para hacerle daño. Y lo peor de todo, sospechaba que los que lo habían hecho regresarían para cobrar su deuda. El padre Héctor, con una seriedad y una fuerza que jamás olvidaré, procedió a bendecir a Sofía, y aunque por unos días la niña pareció mejorar, la sombra de lo que había ocurrido no se disipó. Finalmente el sacerdote nos sugirió algo radical: huir. «Esto no acabará aquí», dijo. «Deberían irse. Si no lo hacen, el mal que acecha a su hija los encontrará de nuevo». Sin pensarlo, vendí mi hospital y nuestra casa, y nos mudamos a un pequeño pueblo en el norte de España. Dejamos atrás todo: el dinero, el éxito, la vida que había construido. Nos alejamos de la ciudad, de la tecnología y sobre todo de Internet y la Deep Web. Ahora, vivo como un curandero en este lugar apartado, tratando de borrar las huellas de mi pasado. Pero no puedo olvidar lo que sucedió aquella noche, ni la promesa que hice, porque sé que el mal que yo mismo ayudé a invocar nunca dejará de acecharme a mí y a mi familia. Es probable que todos hayamos escuchado hablar de un sitio web tan conocido como controversial: Lexiconia, la mayor base de datos colaborativa en línea, una enciclopedia digital que ha acumulado una vasta cantidad de información de todo el mundo. En principio, Lexiconia es un recurso invaluable, consultada por estudiantes, investigadores y curiosos de todo el planeta. Su popularidad crece cada día, al igual que la cantidad de visitas, y muchos la consideran la obra de referencia más importante en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que pocos saben es que, detrás de su fachada accesible y educativa, existe una versión mucho más oscura y perturbadora de Lexiconia, una cara oculta que se oculta en las sombras de la red profunda, la famosa web oscura. Lo que se conoce como la wiki oculta es un sitio que no está al alcance del internauta promedio. Para acceder a él, se requiere un navegador especial, Raven, que permite a los usuarios infiltrarse en las oscuras profundidades de la red no indexada. Este sitio es un lugar donde la moral y la legalidad se desvanecen.
En él se pueden encontrar enlaces que conducen a actividades ilegales, tráfico de armas, químicos peligrosos, asesinos a sueldo y material perturbador, mucho de ello no apto para ojos sensibles. Mi encuentro con la wiki oculta fue una experiencia aterradora, una historia que nunca olvidaré y que les compartiré a continuación. Todo comenzó en la época de la escuela, un periodo que mis compañeros y yo solíamos llamar la fase de la web oscura. No recuerdo exactamente cómo comenzó, pero pronto todos en la escuela estaban obsesionados con la wiki oculta. Los chicos se retaban a entrar y aquellos que no lo hacían eran ridiculizados, etiquetados como cobardes. Cada día, uno de ellos llegaba con nuevas historias, relatos de horrores que supuestamente habían visto. Algunos hablaban de las llamadas habitaciones rojas donde se decía que se filmaban asesinatos en vivo, mientras que otros relataban haber comprado drogas o armas ilegales en el famoso mercado clandestino de Iron Road, conocido por su comercio ilícito. Poco a poco, esa curiosidad morbosa se convirtió en una especie de rito de iniciación. Usar la web oscura se volvió una tendencia, y no pasó mucho tiempo antes de que me sintiera presionado a seguir el mismo camino. Todavía puedo recordar el miedo que sentí ese día. Mis amigos me habían desafiado a ingresar a la wiki oculta, y aunque siempre había sido un tanto aprensivo con ese tipo de contenido perturbador, no quería quedar como el único que no lo hacía. La presión de grupo era abrumadora, y aunque mi corazón palpitaba con fuerza, sabía que no tenía otra opción. Todos mis amigos lo estaban haciendo, y no quería ser el único fuera del juego. Con ese pensamiento, reuní todo mi coraje y descargué Raven, el navegador anónimo, que me permitiría adentrarme en ese mundo oscuro. Para aquellos que no lo saben, Raven funciona a través de un sistema conocido como Onion Routing, un mecanismo que permite la navegación anónima, un punto de acceso a la red oculta que no está disponible para los motores de búsqueda tradicionales. Mientras me preparaba para ingresar a ese espantoso universo, pensé que la wiki oculta sería un lugar desordenado, un caos que apenas podría comprender. No existían motores de búsqueda familiares como Google. En su lugar, los usuarios usaban extraños sitios de búsqueda como Nightfall y Torch, que resultaban ser bastante complejos para alguien sin experiencia. De todas maneras, seguí adelante. La idea de descubrir lo prohibido me tentaba. Uno de los sitios más mencionados por mis amigos fue la wiki oculta. Es difícil describir exactamente qué es. No es un motor de búsqueda, sino más bien una especie de directorio que agrupa enlaces de todo lo que puedes encontrar en la web oscura. Al llegar al sitio, me encontré con una gran cantidad de enlaces que conducían a contenido prohibido. Drogas, armas e incluso foros espeluznantes donde se discutían actos inhumanos. Pero lo que más me llamó la atención fue uno de esos enlaces. Uno que de alguna manera me atrajo más que los demás. Era un enlace titulado El banquete final. No sabía exactamente a qué me enfrentaba, pero algo dentro de mí me impulsó a hacer clic. Cuando lo hice, me encontré con una serie de videos macabros, horribles. La mayoría mostraban escenas de violencia extrema, seres humanos siendo sometidos a torturas indescriptibles. Había algo inhumano en todo eso. Pensé que jamás podría deshacerme de las imágenes que acababa de ver. Pero lo peor aún estaba por venir. Recuerdo claramente cómo mi curiosidad me llevó a explorar cada rincón de la wiki oculta. Aunque sentía una creciente incomodidad, la tentación de ver más allá de lo que la mayoría de la gente solo podría imaginar me mantenía pegado a la pantalla. La web oscura era un lugar desordenado, sin reglas, y por alguna razón me vi arrastrado hacia un sitio llamado Carne y Vino. Este enlace se destacaba entre todos los demás, y por alguna razón no pude resistirme a hacer clic en él. Lo que encontré fue suficiente para trastornar a cualquier persona que lo viera. En lugar de desaparecer al instante, como había planeado hacer, quedé paralizado, incapaz de mirar hacia otro lado. Los videos que se encontraban allí eran indescriptibles. No solo mostraban escenas de tortura, sino que presentaban los peores horrores que uno podría imaginar. Niños de no más de 8 años eran sometidos a crueles castigos, atados y suspendidos en lo que parecía una especie de escenario macabro. Las imágenes eran tan grotescas que mi estómago se revolvía con cada segundo que pasaba frente a la pantalla. Lo que realmente me congeló de terror fue un video titulado El banquete divino, el cual mostraba una escena aún más espantosa. Una figura masculina, con una calma perturbadora, comía carne humana.
Las piezas de un cadáver desmembrado se ofrecían ante él como si fueran un festín. Intenté cerrar la ventana, pero algo me mantenía ahí. Algo oscuro dentro de mí deseaba ver más, como si el mismo horror me empujara a seguir mirando. Mi mente gritaba que dejara de hacerlo, pero no pude. Mientras navegaba, mis dedos temblaban al hacer clic en otro enlace titulado Devoradores de Carne. El contenido de este sitio me hizo temblar de asco y miedo. Los videos mostraban a individuos arrancando y devorando pequeños animales, como gatos y ratas, mientras emitían risas macabras. Aquello era demasiado, incluso para mí. ¿Qué clase de personas disfrutarían de ver algo así? La sensación de desdén hacia todo lo que estaba viendo creció dentro de mí. De repente, mis ojos se toparon con otro título extraño: Miss Necrofilia. Lo que me atraía de este enlace era el hecho de que parecía, a primera vista, uno de los pocos videos que no mostraba una violencia directa. En mi mente, parecía un descanso de la brutalidad que acababa de presenciar. Era como un oasis de normalidad en un desierto de horror. Decidí hacer clic, y al principio, todo parecía como cualquier otro video raro de internet. En él, una mujer, que me pareció ser una bailarina, se encontraba frente a la cámara. Su maquillaje era excesivo, con enormes ojos cargados de rímel, su mirada vacía y distante. En la sala donde estaba había varios maniquíes, lo cual parecía extraño, pero nada tan desconcertante. Pero pronto, la extraña incomodidad que ya había comenzado a sentir se intensificó. Los maniquíes no eran maniquíes, o al menos no lo que yo entendía por maniquíes. Al principio pensé que todo era parte de algún truco, tal vez una especie de espectáculo de danza bizarro. Pero no podía evitar notar que esos maniquíes no se comportaban como tales. Uno de ellos, que parecía un hombre de unos 40 años, tenía un cabello demasiado real para ser un simple muñeco. Cuando la mujer comenzó a moverse con el maniquí, observé que sus dedos, en lugar de permanecer rígidos, se movían de forma inquietante. Me sentí incómodo, pero no pude apartar la mirada. Los otros maniquíes eran aún más perturbadores. Un niño con no más de 9 años y una niña de la misma edad se encontraban sentados observando la cámara. El último maniquí era el peor de todos. Parecía un bebé con la piel pálida y una mirada inerte, como si estuviera hecho de cera, pero más realista que cualquier muñeca que hubiera visto antes. La bailarina comenzó a danzar con el maniquí masculino. Mientras cantaba una melodía alegre, algo no encajaba. No podía entender la letra ya que estaba en otro idioma, pero la imagen que se proyectaba a través de la pantalla era lo suficientemente extraña como para que mi mente comenzara a hacer conexiones aterradoras. Me di cuenta de que algo no estaba bien, pero no supe qué exactamente. Fue cuando la mujer acercó el maniquí a la cámara que algo me hizo mirar más de cerca. Vi los gusanos, miles de ellos, arrastrándose por el maniquí mientras la mujer continuaba bailando con él, como si nada fuera raro. Fue en ese momento que entendí la horrenda verdad. Esos no eran maniquíes, no eran muñecos, eran cadáveres, disecados de alguna manera, conservados y utilizados para una macabra danza. Mis entrañas se revolvieron. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Quise apagar el video, salir de allí, pero mis manos no respondían. La imagen de esos cadáveres danzando con esa mujer me dejó paralizado. Lo que ocurrió después me hizo entender que no estaba solo en este infierno digital. La angustia de ver esos cadáveres, esa horrible revelación, me paralizó por completo. Sentí que todo mi ser se desgarraba mientras intentaba asimilar lo que había visto. No podía comprender cómo alguien, especialmente esa mujer, podía bailar con muertos, manejar con tanta frialdad los restos de seres humanos. Sentí como si la realidad misma se desmoronara a mi alrededor. En un intento desesperado por dejar de ver esa pesadilla, finalmente logré hacer clic en el botón de cerrar, pero no era suficiente. En el instante en que lo hice, una ventana emergente apareció en la pantalla, algo que no esperaba. Un mensaje, anónimo, apareció en el cuadro de chat. La letra era simple, pero el contenido heló mi sangre. Has estado viendo este video por mucho tiempo, amigo. ¿Te ha gustado? Yo también soy fan. ¿Sabías que Miss Necrofilia acepta peticiones? Creo que Allison sería una excelente candidata para ser la próxima bailarina. Al principio no comprendí lo que leía. Allison, mi mente aún aturdida por lo que había presenciado, no logró procesar el mensaje de inmediato. Sin embargo, cuando vi el nombre, algo se rompió dentro de mí. Allison. Ese era el nombre de mi hermana pequeña.
mi hermana de 12 años. En ese momento un sudor frío recorrió mi espalda. Era una coincidencia, pensé, pero la mención de su nombre no me dejó tranquilo. No podía ser. ¿Cómo sabía esa persona sobre Allison? Nadie más lo sabía, solo yo y mi familia. La pieza del rompecabezas encajó cuando mencionaron que ella tomaba clases de ballet los lunes, miércoles y viernes. Mi corazón se detuvo en ese preciso instante. El mensaje decía que la mujer en el video había estado buscando a alguien con experiencia en ballet. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré el calendario. El mensaje estaba fechado el 16 de abril de 2010, un viernes. Sentí que la tierra se me caía encima. Allison estaba en sus clases de ballet ese día. La sensación de terror me envolvió por completo. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Mi voz estaba acelerada, ininteligible, llena de miedo. No me tomaron en serio, pensaron que era una broma. No era una broma. Mi hermana podía estar en peligro. Desesperado, llamé a mi madre preguntándole por Allison. Me dijo que acababa de dejarla en la escuela de ballet y que todo parecía normal. Le rogué que confirmara con la escuela si aún estaba allí, pero cuando llamó, le dijeron que Allison nunca había estado allí esa tarde. El pánico me invadió como una ola de frío helado. Mi hermana había desaparecido. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, pero las palabras no salían. No encontraba cómo explicarle a mi madre lo que había descubierto. Corrí hasta la oficina de mi madre que estaba cerca de nuestra casa, y le conté todo. Fue en ese momento cuando mi madre me golpeó. Nunca me había hecho daño, pero podía ver en sus ojos el miedo, la furia contenida. Su reacción me golpeó con la misma fuerza que mi miedo me estaba destrozando por dentro. Sabía que era responsable, todo por un reto estúpido por seguir la presión de mis amigos. Con la mente nublada por el miedo, mi madre marcó el número de emergencia y les contó lo sucedido. La policía nos informó que debía pasar al menos entre 24 y 48 horas antes de declarar a Allison como desaparecida. Pero mi madre no podía esperar. El tiempo era crucial. Afortunadamente, un viejo amigo de mi madre, el oficial Daniel Roberts, logró que la búsqueda se iniciara de inmediato. Durante horas, policías y voluntarios recorrieron las calles, mostrando fotos de Allison y preguntando si alguien la había visto. 13 horas pasaron mientras recorríamos toda la ciudad sin encontrar rastro de ella. Cada minuto que pasaba aumentaba el terror en mi pecho. ¿Qué estaba pasando? Finalmente, cuando ya estábamos perdiendo la esperanza, recibimos la noticia. Allison había sido encontrada. Estaba acostada en un banco en las afueras de la ciudad, inconsciente, pero viva. Llegamos a toda velocidad al lugar, y mi madre, al verla, comenzó a llorar de alegría, abrazándola con todas sus fuerzas. Los paramédicos examinaron a Allison. Estaba claramente drogada, un caso evidente de cloroformo, pero por lo demás estaba bien. Cuando recuperó el conocimiento, le preguntamos qué había sucedido. Dijo que había sido llevada desde su clase de ballet, pero que no recordaba mucho de lo que había pasado. Todo era borroso hasta que de repente su voz cambió. Lo único que no olvidé, dijo con voz temblorosa, fue lo que me dijo. Dile a Donat lo que le dije. Mi corazón dejó de latir. Donat era mi nombre. Aquella declaración me dejó sin aliento. ¿Quién había hablado con Allison? ¿Por qué? Esa noche, la policía intensificó la investigación. Miss Necrofilia fue identificada como la mujer detrás de esos videos perturbadores, pero rastrear su identidad resultó ser casi imposible. Al parecer, todos los videos de carne y vino fueron eliminados, y cualquier pista que la policía intentó seguir desapareció como si nunca hubiera existido. La investigación se detuvo sin respuestas. Nadie sabía quién había sido el responsable, ni cómo alguien había podido contactar a mi hermana. El miedo y la paranoia se apoderaron de nuestra familia. Nos mudamos a casa de la hermana de mi madre mientras las autoridades colocaban vigilancia en nuestra residencia. Días después volví a la escuela, donde me enteré de que todos los demás habían abandonado la obsesión por la web oscura. La advertencia de las autoridades y los maestros fue clara. La Deep Web era un lugar demasiado peligroso. Ya nadie quería involucrarse. Sin embargo, mi familia nunca pudo superar lo sucedido. Mi madre me perdonó, pero yo nunca pude perdonarme. Nunca más volví a tocar esa web, ni un solo clic. Por eso les pido a todos los que escuchan mi historia que no cometan el mismo error que yo. Manténganse alejados de la Deep Web.
Pueden pensar que es solo un juego, que es solo curiosidad, pero un solo enlace puede arruinarte la vida, dejarte marcado para siempre. Nunca te imaginas que alguien que has conocido toda tu vida pueda esconder un secreto tan macabro. Es una frase que muchos hemos escuchado, pero ¿cuántos de nosotros realmente la pensamos? Yo, por ejemplo, nunca lo hice. Y eso podría haber sido el peor y último error de mi vida. ¿Alguna vez han oído hablar de Daniel Carver? Si no lo conocen, les contaré un poco sobre él. Daniel era un hombre que pasaba su tiempo navegando en rincones oscuros de Internet, en lo que algunos llamarían la web profunda. Allí, en un foro encriptado, buscaba algo más que solo información. Estaba buscando compañía. Y cuando la encontró, lo que ocurrió luego fue algo que jamás podría haber imaginado. Daniel no estaba buscando amor ni compañía tradicional. Lo que quería, lo que él ansiaba, era algo completamente diferente. Él quería comerse a su víctima. Y lo peor de todo, la víctima aceptó. De hecho, no solo aceptó, sino que parecía estar emocionado por la idea. Lo que quizás no saben es que Daniel fue mi vecino durante toda mi vida. Y durante todo ese tiempo, nunca me mostró señales de ser alguien diferente. Siempre fue amable, siempre dispuesto a ayudar, el tipo de persona que uno podría confiar sin dudar. Incluso tenía una relación algo extraña con su madre, pero fuera de eso, no había nada fuera de lo común. Recuerdo como si fuera ayer que, una tarde, cuando mencioné que estaba buscando una computadora nueva, fue el primero en ofrecerme la suya. Me dijo que la había arreglado y que podía usarla hasta que pudiera comprarme una nueva. Esa tarde, la lluvia caía con fuerza. Recuerdo que, al llegar a su casa, Daniel me recibió con una cálida bienvenida, como siempre, ofreciéndome un té y hablándome del clima. Me llevó a su sala, donde tenía la computadora lista para usar. Todo parecía normal. «Te la he optimizado para que funcione perfectamente», me dijo. «Sé que no es mucho, pero será útil mientras compras una nueva». Le agradecí y le dije que me tomaría su tiempo. Después de revisar la computadora, me ofreció algo más. «Hay algo más que quiero mostrarte. Es algo muy personal para mí», dijo con una mirada extraña en su rostro. Pensé que solo se trataría de algún proyecto o un trabajo en su computadora, algo común. Pero no fue eso. Me llevó a una habitación en la parte trasera de su casa. En una pantalla grande comenzó a proyectarse un video. Al principio la imagen estaba borrosa, pero luego se fue aclarando. Era una escena perturbadora. Vi a Daniel junto a un hombre que no conocía. En un primer momento pensé que era alguna broma o un video privado. Pero las imágenes cambiaron y lo que vi me heló la sangre. Vi a Daniel devorando a esa persona. Sí, escucharon bien. Mientras esa persona gritaba, entre dolor y éxtasis, Daniel la devoraba lentamente. Lo peor no era solo lo que veía en la pantalla, sino la calma en el rostro de Daniel mientras me observaba. Como si fuera lo más natural del mundo, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El terror invadió mi cuerpo mientras mis pensamientos intentaban procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto, Daniel?», logré preguntar con voz temblorosa. «Shh, sigue mirando», respondió sin inmutarse. Me era imposible apartar la vista, aunque mi cuerpo intentaba retroceder. Sentía como mi corazón latía a toda velocidad. Mi mente solo pensaba en una cosa: salir de allí. El miedo me paralizaba. Daniel se acercó lentamente con una sonrisa inquietante. «Esto es algo hermoso», dijo. «Una unión definitiva entre dos personas. Brandon y yo compartimos algo único, algo más allá de lo que la mayoría de la gente puede entender». Me miró fijamente. «No soy un monstruo, solo tengo una necesidad diferente, una necesidad que he aprendido a aceptar. Y tú puedes ser parte de eso también», añadió, sus ojos brillando con una extraña intensidad. Mi mente, completamente abrumada, no entendía lo que estaba pasando. Intenté buscar una salida, pero Daniel había cerrado la puerta tras de mí. «No te vayas todavía», dijo. «Quiero que entiendas, quiero que sientas lo que yo siento». Me sentí pequeño. Mis piernas temblaban. Me estaba acercando cada vez más, como si fuera un animal atrapado. ¿Por qué no podía pensar con claridad? ¿Cómo había llegado hasta aquí? «Es normal tener miedo», dijo, refiriéndose a la víctima en el video. «Pero aún así, lo disfrutó. Tú y yo vamos a disfrutarlo también». Mi mente, rota por el miedo,
Trató de encontrar una salida, pero no había nada a mi alrededor que pudiera ayudarme. Daniel se acercaba cada vez más, y yo, ya sin opciones, vi la ventana cerca de mí. Corrí hacia ella, tomé un jarrón con la esperanza de usarlo como arma. Intenté golpear a Daniel, pero él esquivó mis movimientos con facilidad, como si fuera un juego. Con un último esfuerzo, quebré el vidrio de la ventana. El sonido rompió el silencio de la habitación y por un momento vi la sorpresa en su rostro. Sentí la oportunidad de escapar, pero cuando estaba a punto de saltar por la ventana, él me alcanzó, me sujetó con una fuerza inhumana. «No puedes irte ahora», dijo, casi en tono de reproche. «Te conté mi secreto, te di la computadora. ¿Por qué eres tan desagradecido?» Me estaba arrastrando nuevamente al infierno. Golpeé su rostro, pero no sirvió de nada. De repente sentí el dolor más intenso que jamás había experimentado. Daniel me mordió el rostro con una fuerza brutal. Sus dientes desgarraron mi piel mientras sus manos me sujetaban, clavándose en mi carne. La sangre comenzaba a brotar de mi rostro y mis brazos. No podía dejar de gritar, pero mi voz no salía. En un último intento de defensa, saqué mis llaves y las clavé en su costado. Gritó de dolor, pero no me soltó. Mi cuerpo estaba agotado, mis fuerzas se desvanecían. No tenía tiempo que perder. Finalmente, logré zafarme y sin pensarlo, me lancé hacia la ventana rota. El vidrio me cortó aún más, pero no me importó. Corrí tan rápido como pude, con el terror a mis espaldas. Un coche se detuvo al verme. El conductor, horrorizado, me llevó rápidamente al hospital. Detrás de mí, vi a Daniel corriendo, como si no entendiera lo que había hecho. Como si, de alguna manera, aún creyera que podía convencerme. Cuando la policía llegó a la escena, Daniel había desaparecido. La búsqueda fue en vano. No lograron encontrar ni un solo rastro de él. Yo sobreviví, pero no de la misma manera. Mi rostro quedó completamente desfigurado. Cada vez que me miro al espejo, el recuerdo de esa noche regresa. Cada vez que la gente me mira con lástima, cada vez que escucho palabras como «eres muy valiente», solo me siento vacío. No hice nada para merecer esto, pero de alguna forma, mi vida quedó arruinada. La verdad es que, por mucho castigo que reciba Daniel, el mío ya ha comenzado. Este relato se basa en hechos reales. En 2001, Daniel Carver conoció a Jonas Kramer, un hombre con el que tuvo un encuentro tan macabro que marcó la historia de los crímenes más perturbadores de la web profunda. Después de varios incidentes, Daniel fue arrestado en diciembre de 2002, aunque como siempre, desapareció antes de ser completamente capturado. El terror me envolvía mientras intentaba salir de esa casa. Daniel había cerrado la puerta tras de mí y la única salida era la ventana. Golpeé con todas mis fuerzas, quebrando el vidrio. Con suerte logré sorprenderlo y en un último acto de desesperación salté hacia la libertad, el vidrio cortándome aún más mientras corría. Un coche se detuvo al verme y el conductor, al ver la escena, me llevó inmediatamente al hospital. Pero lo peor estaba por venir. Mientras me alejaba, vi a Daniel corriendo tras de mí como si estuviera triste por perder a un amigo. Como si todavía creyera que todo esto fuera solo un malentendido. Pero lo peor es que no dejaba de mirar, como si pensara que aún podía convencerme de unirme a él. Mi familia fue alertada, y la policía llegó rápidamente a la casa de Daniel, pero cuando llegaron, él ya había desaparecido. Nadie pudo encontrarlo. No dejaron ningún rastro de su presencia. La búsqueda fue infructuosa. Yo, por supuesto, sobreviví, pero a un costo inimaginable. Mi rostro quedó completamente desfigurado. Cada vez que me miro al espejo, veo el reflejo de lo que ocurrió esa noche. Ese encuentro, ese regalo que me dio Daniel, que nunca quise ni pedí. Y lo peor de todo es que, aunque sobreviví, mi vida nunca volvió a ser la misma. Hoy, las personas me miran con lástima. Me dicen cosas como, «eres muy valiente», como si fuera un elogio, pero no puedo dejar de sentir que mi vida se arruinó para siempre. El castigo que Daniel reciba, cuando finalmente lo encuentren, no cambiará lo que me ha hecho. Porque lo peor, lo que realmente no tiene remedio, es lo que me quedó dentro. Este relato, aunque parece increíble, está basado en hechos reales. En 2001, Daniel Carver conoció a Jonas Kramer, un hombre que aceptó ser la víctima de Daniel en un macabro encuentro que terminó con la vida de Jonas y la transformación de Daniel en uno de los criminales más notorios de la web profunda. Después de años de investigaciones y crímenes, Daniel fue finalmente arrestado en 2002,
aunque siempre hubo rumores de que pudo haber escapado antes de su captura definitiva. Pero lo que ocurrió esa noche no tiene vuelta atrás. Mi vida cambió para siempre, y cada vez que me miro en el espejo, soy un recordatorio de lo que puede esconderse detrás de una fachada de amabilidad. Seré completamente honesto contigo. Durante años, la oscura red que muchos llaman la web profunda fue un concepto nebuloso para mí. Nunca entendí del todo lo que ocurría allí, pero como padre había aprendido una cosa. Debía mantener a mis hijos alejados de ese mundo. La web profunda era peligrosa y no necesitaba saber más. Solo era un lugar que no debía tocarse. Sin embargo, un día, uno de mis hijos empezó a interesarse en ella. Era difícil imaginar que esa curiosidad terminaría por poner en peligro todo lo que había construido, y mucho menos que la web profunda no sería el mayor de nuestros problemas. Algo más siniestro acechaba en las sombras. Ignorarlo fue el mayor error que cometí, y mi esposa y yo lo pagaríamos muy caro. Todo comenzó cuando nuestro hijo mayor, Nicolás, empezó a mostrar un interés excesivo por la tecnología. Desde pequeño siempre había sido un niño brillante, pero a los 18 años, tras graduarse de la secundaria, nos dijo que su sueño era trabajar en seguridad informática. Al principio, estábamos emocionados. Nicolás nunca había mostrado tanto entusiasmo por algo, y aunque era joven, parecía tener el futuro asegurado en un campo lleno de oportunidades. Lo que no sabíamos era que ese futuro prometedor sería la puerta de entrada a algo mucho más oscuro. Nicolás no consiguió trabajo inmediatamente, lo que nos preocupó un poco. Entonces, decidimos darle un empujón. Le compramos una computadora potente y todo lo necesario para que pudiera estudiar sin preocuparse por trabajar. Mi esposa, Marta, no estaba completamente convencida de la decisión, pero logré convencerla. Pensé que debíamos apoyarlo en sus sueños. Al fin y al cabo, si quería hacer carrera en ese campo, tenía que estar bien equipado. Así fue como comenzó su camino en la ciberseguridad, un camino que terminaría revelando más de lo que imaginábamos. Al principio, Nicolás estaba emocionado. Nos hablaba constantemente de las nuevas cosas que estaba aprendiendo, pero pronto, algo extraño empezó a suceder. Nicolás comenzó a distanciarse de nosotros. No era un niño problemático, nunca tuvo problemas de comportamiento. De hecho, siempre fue muy respetuoso y tranquilo. Pero ahora parecía como si estuviera en otro mundo. Ya no cenaba con nosotros. Estaba tan inmerso en la pantalla de su computadora que ni siquiera se preocupaba por salir a tomar aire fresco. No sabíamos cuándo dormía ni cuándo estaba despierto. Su rutina era un misterio. Lo peor de todo es que, al principio, lo ignoramos. Pensamos que era solo una fase, una obsesión pasajera, pero no lo era. Esa noche, el problema se hizo más evidente. Era una noche fría de invierno. Yo dormía profundamente, como siempre, cuando Marta me despertó de repente. Me dijo que había escuchado algo extraño fuera de la casa, algo que no podía ignorar. Me levanté rápidamente, tomé un palo de hockey que siempre guardaba cerca de la puerta por si acaso y salí a investigar. La casa estaba en silencio, pero algo no estaba bien. La puerta de la cocina estaba cerrada como siempre, pero el suelo estaba marcado. Las huellas eran frescas y no habían estado allí antes de que nos acostáramos. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. La sensación de terror era palpable. Sabía que algo estaba por suceder. La idea de que alguien pudiera estar detrás de esa puerta me ponía los pelos de punta. Finalmente, logré desbloquearla y la abrí de golpe, preparándome para enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado. Salí al patio con el palo en las manos, pero no había nadie. Justo cuando pensaba que todo era una falsa alarma, algo me hizo girar la cabeza. Una sombra se movía rápidamente en la distancia. Miré hacia allá y lo vi. Una figura que cruzaba de mi jardín a la casa del vecino. No era producto de mi imaginación ni de Marta. Era real. Había alguien en nuestra propiedad. Los días que siguieron fueron peores. No importaba cuántas veces llamáramos a la policía, siempre había algo extraño ocurriendo. Ventanas abiertas sin explicación, luces apagadas en la casa, cosas rotas en el patio, apagones misteriosos. Personas extrañas merodeando por las cercanías, observando nuestra casa desde la calle. Era claro que nos estaban vigilando, pero la pregunta seguía rondando mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué no robaban nada?
Nadie parecía tener una respuesta, pero todos en la casa estábamos aterrados. Algo mucho peor estaba por venir, y nosotros no podíamos hacer nada para detenerlo. Compré una pistola. Tenía que proteger a mi familia, pero incluso eso, me di cuenta pronto, podía salir mal. Esa noche, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras todo esto sucedía, Nicolás estaba cada vez más distante. Ya no parecía sorprendido por nada de lo que ocurría en casa. De hecho, su actitud era cada vez más inquietante. Empecé a preguntarme si de alguna manera él estaba involucrado en todo esto. ¿Sabía algo que nosotros no sabíamos? ¿Había algo que nos estaba ocultando? Una tarde, mientras Marta y mi hijo menor, Sebastián, salían, aproveché para entrar en la habitación de Nicolás. Algo me decía que debía revisar su computadora, pero no sabía qué encontraría. Cuando entré, vi algo que me heló la sangre. Nicolás estaba navegando en una red social que nunca había oído nombrar. Era como una versión oscura de Facebook, pero con un nombre extraño, Darklear. No sabía qué pensar. Pensé en preguntarle, pero me contuve. Probablemente se enojaría si descubriese que estaba revisando su habitación. Aquel momento de duda, de no haber hablado con él, fue un error fatal. Esa misma noche, el caos estallaría de una forma que nunca podría haber imaginado. Esa noche, Marta se fue a la casa de sus padres con Sebastián, mientras Nicolás y yo nos quedábamos en casa. Él tenía que ir al trabajo y Sebastián al colegio, pero Nicolás decidió quedarse. A la madrugada, algo ocurrió. Fue entonces cuando escuché los gritos de Nicolás. Gritaba desesperado pidiendo a su hermano que se escondiera en su habitación. Salí corriendo hacia él, completamente confuso. Cuando llegué, Nicolás estaba temblando de terror. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de pánico. Me dijo entre sollozos que 2 hombres habían entrado en la casa. Al parecer, se habían colado por la parte trasera. Nicolás estaba aterrado, le dijo a Sebastián que se metiera en su cuarto y me dio detalles entre sollozos. Fui directo al garaje, con mi pistola en la mano. ¿Qué buscaban esos hombres? ¿Robo? ¿Destrucción? No lo sabía, pero el pensamiento de que algo mucho más siniestro podría estar ocurriendo me helaba el alma. Miré por todas partes. El coche estaba allí, intacto, pero algo no estaba bien. El garaje estaba desordenado, pero no había nadie. De repente, sentí un golpe detrás de mí. Un hombre me atacó con tal ferocidad que la pistola me voló de las manos. Intenté defenderme, pero estaba en desventaja. Él me golpeó una y otra vez, sin misericordia. En mi mente, pensaba que en cualquier momento Nicolás vendría a ayudarme. Pero cuando miré hacia mi atacante, vi algo que no pude comprender. El hombre que me golpeaba era Nicolás. No pude creer lo que veía. Nicolás, mi propio hijo, me estaba golpeando con una furia que jamás había conocido en él. En su rostro no había vestigio de la ternura que siempre mostró. Solo una mirada de odio absoluto. Lo intenté detener, cubriéndome lo mejor que pude, pero él seguía atacándome. Finalmente, caí al suelo, completamente indefenso. En ese momento, escuché un grito a lo lejos, el grito de Sebastián. Corrió hacia nosotros y se quedó paralizado al ver a Nicolás golpearme. No podía entender lo que estaba pasando. Nicolás, por su parte, no dejaba de mirar a su hermano con una expresión siniestra. Entonces, sin previo aviso, Nicolás tomó la pistola y se acercó lentamente a Sebastián. Quería matarlo. Lo supe en ese mismo instante. Intenté levantarme, pero mi cuerpo ya no respondía. Sebastián, desesperado, corrió hacia la puerta trasera de la casa y Nicolás lo persiguió de cerca. Cuando pensaba que nada más podía empeorar, algo aterrador ocurrió. Nicolás, con el arma en mano, se detuvo de repente. Miraba algo, o alguien, que yo no podía ver. En un segundo, la pistola le fue arrebatada. Nicolás corrió hacia mí, aterrorizado, como si hubiera visto algo espantoso. Fue entonces cuando los vi. 3 hombres con capuchas irrumpieron en la casa. No había dudas, sabían exactamente lo que querían. Antes de que Nicolás pudiera hacer algo, lo derribaron al suelo. Uno de ellos sacó un arma. Mi hijo mayor, el que había visto crecer, el que era tan lleno de vida y sueños, estaba allí, llorando, sin poder defenderse. Él, el mismo niño que siempre creí tan noble, ahora era un blanco fácil de esos hombres. «Papá, ayúdame. Por favor, ayúdame», gritaba Nicolás mientras uno de los hombres le apuntaba. Fue lo último que escuché de él.
Antes de que pudiera hacer nada, se oyó un disparo. Cerré los ojos, pero supe lo que había sucedido. Lo supe al instante. Cuando los abrí, la imagen que vi no la olvidaré jamás. Nicolás yacía en el suelo inmóvil, en un charco de sangre. Los 3 hombres se acercaron a mí como si estuvieran mirando una simple mercancía rota. No sentían remordimientos. Uno de ellos, con voz fría, me dijo: «Este chico iba a matarte a ti y a su hermano, a tu esposa, a tu hija, a todos. Iba a ir a la escuela de tu hijo menor y hacer un tiroteo. ¿Lo sabías?» No entendía nada. ¿Qué era todo esto? ¿Qué había pasado con mi hijo? ¿Por qué lo había hecho? Pero lo que dijeron a continuación aún me heló más. Tu hijo quería ser famoso. Su computadora está encendida. Mira lo que hizo en Darklear, en la Deep Web. Este chico fue muy tonto al compartir lo que hizo. Ellos se referían a las publicaciones de Nicolás en ese sitio oscuro de hackers. Nadie sabía, excepto ellos. Lo que ocurrió esa noche cambió nuestras vidas para siempre. No solo perdí a mi hijo, sino también mi paz. Nadie sabe realmente qué le pasó a Nicolás, si la web profunda lo corrompió o si él ya tenía esas oscuras ambiciones y usó ese mundo para alimentarlas. Todo lo que sé es que, si hubiéramos sabido, si hubiéramos hablado con él, podríamos haberlo salvado. Podría haber sido diferente. Pero esos hombres, que nunca fueron atrapados, lo mataron como si fuera una plaga, eliminándolo sin piedad. No sé si lo que ocurrió fue justicia. No sé si se evitaron más muertes, pero lo único que sé es que perdí a mi hijo, y eso nunca cambiará. Aunque no puedo revelar los detalles de esta historia, lo que te acabo de contar es un crimen real, algo que ocurrió en las sombras de la web profunda. Este es el tipo de mundo en el que habitan los peores. A veces ni siquiera sabes en qué punto pierdes el control. La web profunda no es solo un lugar de información oculta. Es un refugio para aquellos que buscan destruirlo todo, incluso la vida de alguien como Nicolás, que solo quería ser alguien pero se perdió en el camino.